Muchísimas gracias, Julián. Gracias a todos quienes nos acompañan. Para nosotros es un absoluto placer poder estar acá para compartir con ustedes este tipo de temas y resolver inquietudes para que seamos más eficientes en nuestros procesos. No puedo arrancar sin antes dar también la gracia a la Cámara Colombiana de Infraestructura por facilitarnos todas sus capacidades y su personal para que podamos llegar a ustedes. Muchas gracias. Permítanme, por favor, comparto pantalla para que iniciemos. Como ambientaba Julián hace un momento, Laura y yo vamos a estar presentándoles estos tipos de cemento. Van a ver que es un número importante de tipos de cemento, lo cual también suele generar confusiones cuando nos enfrentamos a una especificación o estamos especificando un concreto o llegamos a una obra. Digamos que vamos a transitar viendo inicialmente las diferencias que hay en los tipos de especificaciones para cemento. Es muy importante tenerlo claro para entender las tendencias y por qué hay tantos tipos de cemento, para luego pasar a mirar en detalle algunos tipos de cemento asociados un poco a las normas, porque finalmente no podemos escaparnos de la normatividad que lo regula, pero si entendemos cómo están esas normas, vamos a entender un poco más fácil qué tipología de cemento existe y cuáles debemos utilizar en nuestras obras. Entonces ahí vamos a ver cementos hidráulicos, vamos a ver cementos ya dentro de ellos, los cementos para mampostería, los Portland, los obtenidos mediante mezclas, unos cementos especiales dentro de los cuales están incluidos los aluminosos. Y vamos a dejar también para la parte final algo de los cementantes suplementarios. Entonces, para ir directo en materia, siempre es bueno hacer un repaso de por qué estamos acá y hasta dónde hemos llegado con los cementos. Los cementos son parte de la historia humana. Los hemos venido utilizando desde los hallazgos más antiguos arqueológicos que tenemos. Tal vez el más antiguo en este momento que sirva para referencia de lo que estamos hablando es Göbekli Tepe, perdón, que está en Turquía. Lo que hoy es en Turquía es una civilización que estamos descubriendo y entendiendo de hace 12.000 años. El cementante por excelencia era el yeso. No es de extrañar entonces que los egipcios también, que ninguna de estas poblaciones fue autónoma, aislada y generó cosas, sino que aprendían de los demás. Es increíble cómo podían desplazarse en esa época muchos kilómetros, pasando de distintas zonas geográficas y de distintas civilizaciones a otras. Y en ese caso, pues los egipcios también utilizaban yeso y cal, lo cual es muy importante para lo que vamos a hablar. Y por las convivencias y traslapos, digamos que relevantes entre egipcios y griegos, pues también aprendieron de estas tecnologías. Y cuando llegaron los romanos y les pasó algo similar a los griegos que a los egipcios, pues aprendieron esas técnicas. Pero los romanos, créanme que tienen un tema importantísimo para donde vamos en esta presentación. Y es que en esa Roma antigua, precisamente descubrieron que podían mezclar cal con ceniza volcánica y obtener un producto cementante hidráulico mucho más resistente que lo que lograron otras civilizaciones. Y de hecho, hoy vemos muchos vestigios arqueológicos de lo que fue la civilización romana, precisamente por el uso de ese tipo de cementantes. Del más o menos el 500 después de Cristo hasta el 1824 no es que haya pasado nada. Lo que a veces hasta el Renacimiento, que es un poquito antes, pero que es el 1500, la Edad Media fue toda la preparación. Y después de la Edad Media hasta cuando se patentó el cemento Portland en 1824, pasaron muchas cosas que habilitaron que pudiéramos llegar precisamente, en este caso Joseph Aspdin, a desarrollar lo que él denominó cemento Portland. Créanme que han pasado casi 200 años y todavía seguimos estudiando el producto, seguimos aprendiendo de él. Y hay que resaltar los aportes de hacia 1900 de Abrams, Vicat, Le Chatelier, que hoy todavía trabajamos con los métodos que ellos desarrollaron para verificar la calidad y entender el producto.
Y en el siglo XX y siglo XXI nos enfrentamos a una industrialización fuerte de la industria del cemento hidráulico, con unas características que nos llevan a enfrentarnos a temas de sostenibilidad de diferentes tipos de procesos. Y claro, en todo este tiempo entenderán que hay muchos tipos de cemento y eso es precisamente lo que les vamos a traer hoy para podernos ubicar en lo que es la práctica actual y un poco de las tendencias hacia dónde vamos y por qué tenemos que adaptarnos y cambiar las especificaciones y formas de construir a todos estos cambios que no son ajenos a la historia de la humanidad y que tampoco somos ajenos en el presente. Entonces, para que nos ubiquemos conceptualmente en algunos elementos importantes, vamos a estar hablando de cementos hidráulicos como aquellos que, materiales inorgánicos de diferentes naturalezas, pero que mezclamos con agua, se produce una reacción química y toman resistencia y que incluso son capaces de hacerlo debajo del agua. Esto es importante porque van a darse cuenta que hay muchos tipos de cementos hidráulicos y que eso los diferencia incluso de otras tecnologías poliméricas y orgánicas y otros tipos de cementantes que pueden haber también en el mercado. Y cementante, entonces, son una cantidad de productos que podemos tener obtenidos mediante mezclas diseñadas que nos permiten lograr unos desempeños o unas propiedades específicas en los productos en que las empleamos. Digamos que aquí queremos empezar a enfatizar, Laura y yo, un mensaje importante. Yo creo que a todos nos enseñaron con el cemento Portland. Y como lo suelo decir en diferentes escenarios, era pregunta obligada en el quiz o en el primer parcial de la materia de concretos 1. Y todos nos aprendimos el cemento Portland, Portland tipo 1 hasta el tipo 5. Pero resulta que el cemento Portland es una clase nomás de cemento hidráulico. Claro, viene de la patente de Asplin, pero tiene una particularidad que tiene controlados todos sus aspectos de producción, composición y desempeño, más en composición, y esto es importante, enseguida lo van a entender por qué, y resulta que en la actualidad esos cementos no son los más comunes. Entonces, cuando especificamos en un plano para un proyecto, como o somos constructores y encontramos una especificación de cemento Portland, puede que tengamos algunas dificultades en ciertas zonas geográficas. Ahora, también como lo ambientó Julián en la introducción, hay cementantes complementarios. Y los cementantes complementarios son productos que contribuyen a las propiedades de las mezclas de cementantes, porque hacen reacciones hidráulicas, puzolánicas o ambas, y que también están incorporados en muchos de los cementos hidráulicos que utilizamos en la actualidad. Precisamente algunas de esas son las puzolanas. Las puzolanas son un subtipo de cementante complementario que se caracterizan porque esas en particular, las puzolanas, son silicios o silicoaluminatos que reaccionan por allá con los componentes del cemento para producir unos compuestos que son deseables, por ejemplo, el metacaolín, la caolinita calcinada. Dentro del mundo de los cementos hidráulicos también existe el cemento petrolero, que lo vamos a explicar en más detalle, que es un cemento que está diseñado para ciertas características que se requieren en los pozos petroleros. ¿Cuáles? Altas temperaturas, altas presiones y también se requieren ciertos desempeños que se deben verificar de permeabilidad, resistencia al calor, resistencia a diferentes condiciones muy agresivas que se encuentran dentro de esas instalaciones o esas obras. Entonces recuerden que nuestro objetivo hoy es entender los tipos de cemento. Esos tipos de cemento, para entenderlos, tenemos que empezar por entender qué es eso que he venido mencionando, que es prescripción y desempeño verificado. Seguramente si van a las charlas del ciclo anterior, en las de durabilidad, resulta que también aplica la misma situación. Y es lo que yo suelo denominar torta de abuelita. Yo creo que todos hemos recibido recetas de algún familiar, y particularmente de la abuelita. Entonces, las recetas por torta de abuelita, uno se va a donde la abuelita, coge el libro, y hay una serie de pasos muy detallados de cómo se hace esa receta en particular. Esos son precisamente los métodos prescriptivos. Esos métodos prescriptivos nos permiten
seguir una serie ordenada de materias primas, ingredientes, pasos, y se supone que si cumplimos todo eso debemos obtener torta de abuelita. Pero todos sabemos que muchas veces cogemos esas recetas de nuestros familiares o ancestrales o que aparecen en cualquier libro y el resultado no es el esperado. Se supone que si uno cumple estos pasos y composiciones debe obtenerlo, pero todos sabemos que es muy difícil. Entonces hay cementos que están hechos por prescripción y vamos a ver enseguida que hay cementos que están hechos por desempeños verificados. El énfasis es en verificar qué es lo que se quiere. Entonces, ¿cómo entra esto en la receta de la torta de la abuelita? Esto es cuando se le lleva una muestra o se le dice a un profesional, yo quiero esta textura, este sabor, esta consistencia, este olor, una cantidad de características que identifican torta de abuelita. Y uno no le dice al profesional ni los ingredientes ni los procesos. Él verá dentro de su caja de herramientas, de materias primas, procesos, cómo logra obtener ese desempeño. Es decir, que lo que haga sepa torta de abuelita. ¿Y cómo sabemos que se cumplió el desempeño? Porque lo ensayamos, lo probamos, y uno dice, ah, sí, sí sabe igual o muy parecido o espectacular, no puedo ni distinguir la una de la otra. La receta por desempeño verificado, no hay receta, sino que es responsabilidad de quien hace la mezcla obtener el desempeño verificado. Y es muy fácil garantizar el cumplimiento porque se hacen los ensayos respectivos, en el caso del cemento o el concreto, para verificar la condición. Lo que es claro es que no se puede combinar para una misma característica que se haga prescriptivo y desempeño verificado porque suelen ser incompatibles. No hay absolutos. En ingeniería todos sabemos que no necesariamente hay absolutos. Y en este caso hay unos requisitos que son con mucho énfasis prescriptivo y algunos de desempeño verificado. Por facilidad las vamos a llamar normas prescriptivas. Y hay otras que son mucho énfasis en desempeño verificado y poquitos requisitos de composición, y a eso lo llamaremos desempeño verificado. Espero que quede claro, porque de aquí en adelante va a ser mi responsabilidad guiarlos a través de entender los tipos de cemento por desempeño verificado, y va a ser responsabilidad de Laura presentarles los que son con énfasis en prescripción. Entonces la presentación la vamos a dividir en esos dos grandes capítulos. Ventajas y desventajas. El mensaje que quiero que quede en esta diapositiva es que las normas prescriptivas dificultan de alguna forma la innovación, dificultan introducir elementos de sostenibilidad muy rápidamente, porque habría que cambiar la norma para poder introducir la variación, ¿cierto? Y desde el punto de vista de responsabilidades que son tan importantes en las obras, la responsabilidad de las normas prescriptivas cae, o el desempeño cae en el diseñador, pues es el que dice o termina especificando el tipo de cemento que se debe utilizar. Entonces, si la obra no se comporta como corresponde, es porque se especificó el cemento que no era, y entonces hay una responsabilidad que puede estar en el especificador. Lo interesante es que la mayoría de la normatividad está cambiando a desempeño verificado, y en desempeño yo quisiera decirles pues que son tal vez las menos conocidas, y lo importante aquí nuevamente es que hay la posibilidad de introducir cambios en materias primas y procesos que van en beneficio de la obra y del dueño de la obra, con la garantía de que se tiene que cumplir el desempeño que se espera de la obra. Una maravilla. Entonces, en este caso, ¿de quién es la responsabilidad? No es del diseñador, porque el diseñador dice qué quiero, cuál es el desempeño que debe lograrse, usted verá cómo lo obtiene. Esto también ocurre con otro tipo de normas, no solamente para el cemento, y esto abre la posibilidad de una superventana para que podamos tener innovaciones, para que podamos introducir más rápidamente elementos de sostenibilidad, para que podamos introducir muchas cosas deseables y que son los retos actuales de la humanidad,
y del modelo de desarrollo que tenemos, y obviamente son los retos de los desarrollos industriales en los que estamos. Entonces, cuáles tipos de cemento tenemos por desempeño? Pues esta es una tablita resumen, la 121, nuestras normas técnicas colombianas, las NTC, y algunas que tenemos todavía en STM que no tienen su equivalente. Pero queremos hacer un especial énfasis en explicar la norma NTC 121. ¿Por qué? Porque es una de las más representativas para el Él país. llevó todo pues para dejar ya todo listo, pero que hay dos puntos que Por todavía favor, están apagan húmedos, los micrófonos. que él prefiere esperarles otro ratico porque como él tuvo que rellenar el adobe por dentro, que eso es lo que se está demorando para hacer. Gracias. Entonces, las NTC 121 son normas por desempeño o con énfasis en desempeño. Esta norma es una adopción modificada de la STMC 1157, una norma americana, está citada en nuestra norma sismo resistente. Les decía hace un momento que eran los cementos más comunes actualmente en Colombia, no son los Portland. Y eso quiero que quede el mensaje muy claro. Los cementos Portland corresponden a otro tipo de normatividad que es por prescripción y no son comunes, ya no son comunes, eran comunes hace 20 años, no, 25 años, pero ya no son comunes. Y eh, son cementos que nos permiten o que se identifican muy fácilmente porque se designan por letras que están asociadas directamente al tipo de uso. Esto tiene una superventaja para el diseñador, porque si no se acuerda o puede memorizar fácilmente, que si tenemos una estructura que está sometido a ciertos niveles de sulfatos, pues que son intermedios, podemos buscar un cemento de moderada resistencia a sulfatos, o si lo que buscamos en la obra es acelerar el proceso constructivo, podemos irnos a un cemento de altas resistencias tempranas, entonces buscamos un tipo ART, en este caso, eh, y equivalente para los otros sistemas que hay ahí. Eh, este tipo de cementos permite dos modificaciones, que es que traigan inclusor de aire o un requisito que honestamente, técnicamente a mí no recomiendo utilizar. Y no solamente yo, sino que está también en otros tipos de recomendaciones y normatividades, que es la opción de cementos con baja reactividad Se alcali escucha agregado, bien. porque este tipo de cementos ya vienen de salida, se están retirando de las normatividades y de hecho en algunas guías de diseño ya se pide que no se utilicen ese tipo de cementos como la garantía para mitigar la reacción alcali-sílice. Para el efecto, los invito a que vean la serie del año pasado, está en la página web de Alión, en la sección de educación en hechos en concreto, donde la ingeniera Paula López explica con lujo de detalles las estrategias contemporáneas válidas y aceptadas mundialmente para la mitigación de la reacción alcali agregado, y allí pues se excluye precisamente el uso de este tipo de cementos porque no garantizan por sí solos la mitigación de la reacción. Entonces, a lo largo de la presentación van a estar viendo un contador. Tenemos que cumplir la promesa. Les dijimos que eran más de 35. Bueno, con estos ya llevamos 12. Y podemos tener unas situaciones incluso, pero no vamos a abusar de ellas, porque podemos tener un cemento que cumpla altas resistencias tempradas con moderada resistencia a sulfatos. Es decir, que cumpla simultáneamente dos tipos. Hay que consultar en las fichas técnicas del proveedor y con el soporte técnico. Nosotros podemos explicar claramente, pues, en nuestro caso, cuáles cumplen o qué cementos cumplen este tipo de especificación. Y insistimos, esto es llevado por desempeño, es decir, se verifica que cumpla la moderada resistencia o la alta resistencia a sulfatos o que tenga bajo calor de hidratación o que desarrolle las altas resistencias tempranas. Con esa misma metodología, entonces ustedes deben estar pensando, ay, entonces ¿dónde está el cemento hidráulico blanco? Ah, listo, el cemento blanco es el mismo cemento NTC 121, en el caso colombiano, de forma excepcional a otras partes, a otras regiones y a otros países, lo que tenemos es
que es el mismo cemento que vimos hace un momento, pero tiene incluidos requisitos de color. Los requisitos de color se miden por este aparatito, que es un medidor de coordenadas de color en un sistema que se llama sistema Cielab, donde L es la luminosidad, lo que llamaríamos para nuestros ojos color blanco, y la parte interesante es que este aparato está normalizado porque el color es un problema difícil, y se los digo de forma muy sencilla porque depende de la luz, depende del material y depende del observador. Entonces la ventaja de utilizar este tipo de equipos es que tienen normalizada la luz, el medio que se mide es el que se esté midiendo, y el receptor no depende de la persona, sino que depende también de un sistema electrónico, entonces no da lugar a discusión si el blanco es más blanco o el blanco es más oscuro, o ese verde es más verde o es un gris más gris. Entonces se establece por coordenadas de color. Para ir rápidamente, porque tenemos, ahí sumamos uno, aunque pueden ser realmente otros 12, pero en aras a mostrar metodología, pues vamos a presentar uno solo. Podrían ser más, insistimos, pero vámonos a los cementos para mampostería. Estos también están incluidos en la normatividad colombiana, pero no se pueden utilizar para hacer elementos estructurales en concreto estructural. Se puede hacer elemento estructural en mampostería, porque es para eso, y aquí esta norma o este tipo de cementos nos aportan 3 tipos, los cuales se deben utilizar básicamente como está en la clasificación de los morteros de pega por propiedad o proporción en la norma sismo resistente, es decir, que cuando tenemos un mortero, queremos hacer un mortero tipo S, a manera de ejemplo, y nos vamos a utilizar cemento de mampostería, entonces tenemos que utilizar una parte de cemento Portland, según dice la norma. Bueno, perdón, esta es otra. Vamos a meternos en el de mampostería. Utilizamos medio volumen de cemento Portland, no utilizamos cal, utilizamos un volumen de cemento de mampostería tipo S y utilizamos estas proporciones, este rango de proporciones de agregados que cumplen la norma respectiva de arena para mortero de pega. Es decir, cuando hacemos mampostería estructural y utilizamos este tipo de cementos, debemos utilizarlos según la norma sismo resistente en combinación con cemento Portland. A veces se pueden utilizar para elementos no estructurales, ahí les dejo para su consulta, el acta 132, de donde se desprende que para elementos de mampostería no estructural se debe seguir una dosificación similar a esta, a no ser de que hagamos en laboratorio el diseño y comprobemos que, nuevamente, prescriptivo, una receta con unos ingredientes, o que utilicemos la verificación en laboratorio de estas propiedades, donde ya pueden ser otro tipo de proporciones y pueden ir solos o pueden ir combinados o pueden ir de muchas formas. Pero lo importante es que aquí, como es desempeño verificado, verificamos, insisto, la propiedad sin importar qué tipo de cementante se está utilizando, y en este caso también se podría incorporar el cemento para mampostería. Esto nos lleva a 16 tipos de cemento. Continuando, entonces, un cemento que no existe en Colombia todavía, que es el tipo cemento para mortero, que tiene 3 subtipos, lo que nos lleva a 19. Y como es por desempeño verificado, este tipo de cemento, a diferencia del de mampostería, lo que hace es que garantiza que desarrolle un esfuerzo adherente entre unidades de mampostería, y eso se mide en laboratorio, lo cual es muy bueno porque permite lograr más fácilmente unas propiedades en la mampostería, y eso tiene impacto directo en el diseño. Esperemos que pase en la actualización de nuestra norma sismo resistente, pero este tipo de cemento es ampliamente utilizado en Estados Unidos, insisto, en otros países también. En Colombia en este momento no se permite. Para terminar esta sección tenemos el microcemento. El microcemento se define de 2 tipos, o los cementos para inyección mejor se definen de 2 tipos.
los que hacemos con los cementos hidráulicos por desempeño, obtenidos por mezclas o Portland, que ya los vamos a ver, y hacemos unas lechadas fluidas que las inyectamos a alta presión para hacer más impermeable un macizo rocoso en una presa, por ejemplo, o para hacer anclajes, o para aumentar la resistencia a la compresión de suelos o la capacidad de cargas de ciertos suelos, sea para obra nueva o para reparaciones en edificios que se están asentando. Y hay un subtipo de mortero de inyección o de cemento mejor para inyección, lechada de inyección, que se llama microcemento, donde en Colombia pues, no tenemos todavía definiciones, excepto cuando estén en especificaciones de construcciones o de obras particulares, y hay unas características para esos materiales que están definidos en la ACI o en una norma europea. En este caso, pues sumamos entonces dos tipos o un tipo para llegar a 20 tipos de cementos de microcemento. Quiero entonces abrir este espacio, queremos abrir este espacio para las preguntas. Julián, te agradezco, por favor, si nos ayudas moderando. Claro que sí, Juan. Tenemos un par de preguntas ya aquí que nos han enviado a través del chat. La primera, ¿a qué se refieren con la denominación Portland? Vale, lo va a explicar nuevamente Laura en un momento. Portland es porque hay que cumplir estrictamente unos parámetros de composición muy específicos y los cementos que cumplen esa especificación o esa composición, esos ingredientes internos que trae el cemento, se denominan Portland. Más un poquito de desempeño verificado, pero normalmente las composiciones, los rangos de la receta, son los que deben garantizar o se infiere que permiten garantizar el cumplimiento deseado para la obra. Entonces, por ejemplo, un moderado resistencia a sulfatos tiene, entre otras, que tiene un C3A, un aluminato tricálcico menor que 8%. Y se supone que si tiene en su composición ese ingrediente es menor de eso, cumple. Pero ahorita Laura lo va a explicar en más detalle. Muchas gracias. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿por qué la norma sismoresistente 10 menciona para cementos de mampostería Portland si estamos diciendo que no se producen comúnmente? Esa es una súper pregunta y no crean que solamente en la norma sismoresistente. O sea, puedes encontrar esa misma situación en múltiples especificaciones de proyectos de infraestructura y de edificación. Los cambios, y este es el impacto que queremos llevarles a ustedes con estos espacios de capacitación, es precisamente darles herramientas para evitar o que sea más claro cómo especificar y qué cementos pueden utilizar. Como regla básica, y lo vamos a volver a repetir en las conclusiones, en cualquier latitud en la que estemos, país, región, debemos especificar los materiales que están disponibles en la región. Y en Colombia, los materiales disponibles son los NTC 121 por desempeño y excepcionalmente pueden haber cementos Portland, pero no es lo común. Perfecto, gracias Juan. Aquí tenemos una pregunta también muy específica sobre cemento petrolero. Nos preguntan, ¿cuál o cuáles fases del cemento petrolero hace que sea resistente a altas temperaturas? Nos pone entre paréntesis C2S, C3S, C3A, C4AF. Vale, es una pregunta muy específica, pero la composición de los cementos lo va a explicar enseguida Laura y no quisiera adelantarme en el tema, pero la norma tiene precisamente los rangos de composición que debe cumplir, porque es prescriptivo. Pero yo creo que eso es demasiado detalle para esta presentación, pero con gusto podemos abrirlo de forma más directa si así lo requiere. Correcto. Entonces, a Jimmy, que es quien nos hizo la pregunta, de pronto más adelante podemos comunicarnos con él. Y aquí tenemos una última pregunta. ¿Qué hace que el cemento para mampostería presente una mejor adherencia? Excelente, excelente la pregunta. Como es por desempeño, me va a permitir devolverme un momento. Pues, lo que buscamos o lo que se garantiza, ya sea por este lado de proporciones o por propiedad, es que se logre
un equilibrio maravilloso que tiene que existir entre la capacidad de retención de agua del mortero y la succión de la unidad de mampostería. Hay un equilibrio que tiene que existir entre los dos materiales y se controla por medio de esta propiedad de desempeño que se llama retención de agua. Esa es la clave del asunto. Y en el cemento para mortero, no solamente es la resistencia, sino esa interacción que tiene que también desarrollar con las unidades de mampostería para poder lograr que se cumpla el valor mínimo de resistencia a la flexión, que es lo que caracteriza a este material. Y se hace por desempeño verificado. Se ensaya en el laboratorio para garantizar que se cumpla el sabor a torta de abuelita. Bueno, y entró por aquí una última pregunta de Latco. Nos preguntan, ¿cuál sería la relación de costo al determinar diferentes tipos de cemento? Por ejemplo, para mortero y para grouting. Vale, entonces hay muchas formas de hacer los diseños para mortero. Para responderlo corto, todos los productos tienen, todos los cementos hidráulicos tienen sus ventajas, incluidos los de mampostería, y hay que analizar varias situaciones, los agregados, el tipo de cemento, la especificación, qué tipo de mortero. Entonces la respuesta es difícil de dar de forma concreta o muy directa, porque hay que verificarlo en laboratorio o hacerlo por proporción. Bueno, y me voy a atrever a hacer una última pregunta porque está muy relacionada con una que nos acabaron de hacer hace un Perfecto. momento. Nos pregunta Alejandro, ¿se puede mezclar cemento UG con cemento para mampostería? Si vamos a hacer la lectura específica de la norma, en principio mi interpretación sería que como está en la tabla, no lo veo tan viable. A no ser de que lo hayan dosificado en laboratorio y hayan verificado el desempeño. En ese caso, si con absoluta seguridad les podría decir sí se puede, pero hay que verificar la condición de diseño en laboratorio, que es cumplir precisamente con, no importa los cementantes y combinaciones de cementantes que use, busque que en laboratorio le dé esta resistencia cuando arme el mortero a este flujo, y cuando arme el mortero a este flujo y le haga el ensayo de retención de agua, usted tiene que tener un 75% de flujo. No importa lo que use, usted verá qué cementantes usa ahí, qué tipo de arena usa ahí, si combina 1, 2, 3 cementantes complementarios, usted verá qué hace, pero cumple eso, sabe a torta de abuelita, lo puede usar. Y la torta de abuelita siempre ha sido muy buena. Sí, señor. Bueno, terminamos este espacio de preguntas. Recuerden que pueden seguir haciendo, escribiéndonos sus dudas en el chat, sus comentarios. Vamos a tener otro espacio para preguntas al final de la siguiente sección, donde nos acompaña Laura Carolina Lopera, líder de soporte técnico en Cementos Alión. Laura es ingeniera de materiales, especialista en gerencia de diseño de producto. Trabajó 3 años en la gerencia de innovación de la constructora Conconcreto como líder de proyectos de innovación. Y además coordinó el departamento técnico de la Regional Noroccidente de Pisos Alfa y como residente de concretos en obras de construcción. Laura, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Juli. Mil gracias por la presentación. Voy a compartir yo la... Ah, bueno, si me ayudan con la... Listo, mil gracias, Juan. Entonces, para adentrarnos en este mundo, que es todo un mundo de los cementos por prescripción, vamos a hablar de algunas de las normas, algunas NTC. ¿Cuál es la característica principal de estos cementos por prescripción? Que deben cumplir unos requisitos de composición química definidos. Receta, lo que hablamos o conocemos como receta. También deben tener algunas o cumplir con algunos requisitos de propiedades físicas y algunas propiedades opcionales. Para entrar en los primeros tipos de cemento, son los muy conocidos o los que hemos mencionado mucho como cementos Portland. Este tipo de cementos se conocen o se caracterizan porque vienen acompañados de un número romano. Entonces se identifican por un número romano. Cada uno de estos tipos de cemento tiene
unos requisitos de composición química específicos y adicionalmente están diseñados para un uso en particular. Entonces de ahí va que se tienen que cumplir ciertas propiedades mecánicas. Además de tener ese número romano o designarse por número romano, pueden tener también un incorporador de aire, a lo que se agrega una A. Esto que con excepción de los tipos 4 y 5, entonces esto nos permitiría obtener un sinfín de combinaciones más de cemento, alrededor de 10 tipos adicionales. Pero a su vez, estos tipos de cemento pueden ser combinaciones entre varios tipos, es decir, podemos tener un tipo 1, tipo 3, lo que nos haría obtener un montón o mucha más cantidad de cementos de los 30 que vamos hasta ahora. ¿Qué es lo más relevante o a tener en cuenta de este tipo de cemento, de estos cementos Portland que son tan mencionados? Aunque están incluidos en la normatividad colombiana para edificación, como no tienen una NTC vigente, entonces cuando se requieran especificar o cuando se quieran especificar este tipo de cementos, lo que se recomienda es verificar que sí haya su disponibilidad en el mercado colombiano. Hay otro tipo de cementos que son los cementos obtenidos mediante mezclas. Estos cementos son el resultado de la combinación de un cemento Portland con algún cementante suplementario. ¿Cómo se designan este tipo de cementos? Ahorita incluso vimos y hemos visto a lo largo de la presentación cómo se designan cada uno de los cementos de acuerdo a la norma a la que pertenecen. En este caso, este tipo de cementos se designan con la letra I acompañado de una letra dependiendo del tipo de adición que se haga y entre paréntesis lleva el porcentaje de esa adición. Por ejemplo, si tenemos un cemento tipo IP, significa que es un cemento Portland con un 20% de puzzolana. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Que se puede tener una infinidad de combinaciones de cemento, porque digamos, por ejemplo, además de estos tipos mencionados aquí, se pueden tener aire incorporado, moderado calor de hidratación, moderada resistencia a los sulfatos, entonces alta resistencia a los sulfatos, entonces eso nos permite tener una infinidad de combinaciones de cemento. Puede haber, por ejemplo, un tipo IL-20 que puede ser moderadamente resistente a los sulfatos con moderado calor de hidratación y adicionalmente tener aire incorporado. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta con este tipo de cementos obtenidos mediante mezclas? Que obviamente como aquí buscamos tener o llevar algunas propiedades o alcanzar algunas propiedades, pues estas mezclas siempre se debe verificar su desempeño mediante ensayos para garantizar que cumplan las propiedades para las cuales fueron diseñados. Tenemos otro tipo de cemento que es el conocido como cemento expansivo. La aplicación más importante de este cemento es la formulación de concretos por contracción compensada. ¿Por qué es su aplicación más importante? Y ahí va la característica fundamental de estos cementos. Es un cemento compuesto por silicatos, aluminatos y sulfatos de calcio que cuando reaccionan con el agua y en todo ese proceso de reacción de hidratación y fraguado tienden a expandirse. ¿Qué pasa en el concreto? Tiende a contraerse. Entonces, si es una característica natural del concreto que se contraiga y utilizamos un cemento que tiene la característica de expandirse, pues esas dos características del material se van a compensar, lo que nos va a llevar a su aplicación principal, que es la mitigación de fisuras, de la aparición de fisuras. Para este cemento expansivo tenemos 4 tipos de cemento. Para uso estructural puede ser el tipo K, el tipo M y el tipo S, que se clasifican así de acuerdo a los componentes que lo componen, valga la redundancia. Y también puede ser utilizado en algunos casos cuando ya tiene una capacidad de expansión muy grande para
inyectarse en el concreto y cuando empieza a expandirse tiende a desintegrar el concreto y por eso puede utilizarse para demoliciones sin el uso de explosivos. Y hasta ahora vamos con 54 tipos de cemento. Y miren que llevamos 54 tipos, pero podrían ser muchos más si consideramos las combinaciones de los otros tipos que nos permiten las diferentes normas. Bueno, ahora entrando un poquito en términos de los cementos para pozos petroleros, aquí es importante mencionar pues que el foco de esta presentación no es como adentrarnos mucho a la composición química de los cementos, pues porque ya llevamos con estos 69 tipos de cemento y seguimos avanzando, entonces pues por el alcance de la presentación no vamos a hablar mucho pues de esos tipos, invitamos a alguien que quiera más detalle pues lo hablaremos como en privado, pero aquí lo importante contarles de este tipo de cementos es que tienen también su propia designación. En este caso, estos cementos se designan con letras, van desde la clase A hasta la clase H. Todos son cementos Portland, es decir, que cumplen con los requisitos de composición química que se establecen en la ASTM C150 y tienen requisitos de moderada resistencia a los sulfatos y alta resistencia a los sulfatos, con excepción de los clase A, que esos no tienen ese requerimiento. Entonces, si sumamos esas variedades, ya tendríamos 15 tipos adicionales de cemento. ¿Cuáles son los dos tipos de cemento más importantes de estos? Son los tipos G y tipo H. Y es muy importante aquí que como son cementos que requieren altas prestaciones o desempeño a altas presiones y temperaturas, entonces todas sus propiedades deben evaluarse a diferentes temperaturas. Digamos, la permeabilidad, resistencia a la compresión, fluidez, se evalúan a diferentes temperaturas para mirar cómo es el cambio de esas propiedades en el cemento a medida que va aumentando la temperatura. En especial para los clases D, E y F, que son los que tienen más exigencia de prestaciones o de garantizar esas propiedades a altas temperaturas. Y ya llevamos 69 y continuamos con nuestro conteo. Hay otro tipo de cemento, que es el cemento de aluminato de calcio, que por su composición química tiene unas características especiales. ¿Cuáles son las dos principales características de este tipo de cemento? Primero, tiene una alta resistencia a agentes químicos, en especial a ácidos, y tiene un alto desempeño o una ganancia alta a resistencias iniciales, estamos hablando de horas. Entonces, este tipo de cementos, incluso Molins tiene algunas referencias, Molins que es tiene algunas referencias de estos cementos, y esto lo hace especial, o esas características que tiene este cemento, lo hace especial para la aplicación de morteros refractarios. Entonces esto ya hablamos de aplicaciones más industriales como hornos, en algunos casos chimeneas. También puede ser utilizado para prefabricados no estructurales que requieren altas ganancias de resistencia temprana y morteros de inyección en general. Vamos 71 y aún no hemos terminado. A hoy, como vimos al principio de la presentación, el cemento es un material que ha evolucionado a lo largo de la historia y continúa evolucionando. Entonces hoy tenemos unos cementos alternativos. El primero es cementos por activación alcalina. ¿Qué son los cementos de activación alcalina? Son unos cementos que se componen por puzolanas que se activan químicamente aumentando su pH. ¿Y qué permite eso? Producir el mismo efecto que tienen los cementos hidráulicos sin necesariamente tener en su composición clinker. Entonces, digamos, son cementos que tienen unos beneficios en sostenibilidad muy grande porque permiten producirse con mayor eficiencia energética. ¿Cuáles son otras características o propiedades importantes de este cemento? Tienen alta resistencia a algunos agentes, lo que permite garantizar mucha durabilidad o que sean durables en el tiempo, y
también alcanzan resistencias tempranas. Estos cementos hoy están en investigación y desarrollo, por lo que podemos esperar muchos productos nuevos y desarrollos ligados a esta tecnología. Hay otro tipo de cementos que son partículas finas, que lo que hacen es modificar la compacidad de las mezclas, disminuyendo su porosidad, lo que lo hace que tengan ultra baja permeabilidad y altas resistencias. Aquí se pueden alcanzar con el uso de cementos hidráulicos. Unos ejemplos de este tipo de materiales son el metacaolín y el humo de sílice. Entonces, hasta ahí hablamos de todos los cementos. En total, oficialmente, sin hablar pues de las nuevas tecnologías, alcanzamos 71 cementos. Les prometimos 35 y alcanzamos 71 tipos diferentes de cemento. Ya vamos a hablar un poquito de las cenizas volantes, puzolanas y otro tipo de adiciones que se usan en conjunto con el cemento para la formulación del concreto, bien sea para aumentar su capacidad cementante o para obtener otro tipo de propiedades. En términos de cenizas volantes y puzolanas, hay clase N, clase F y clase C, que estas clases se definen de acuerdo a la composición o al origen de esas puzolanas. Y también existen otras. ¿Me puede ayudar con la siguiente diapositiva? Y existen otras adiciones como la escoria de alto horno y la microsílica, que en todos los casos, todas esas adiciones deben evaluarse mediante desempeño verificado, es decir, se deben estudiar sus propiedades y que realmente cumplan con el uso o con el fin que se están usando, pero de todas estas adiciones y todos estos materiales nos vamos a hablar en la próxima charla de hechos en concreto, que será dictada por la ingeniera Paula López, que es la líder de soporte técnico de Sumicol. Los invitamos cordialmente para esa próxima charla, que se tratarán más en detalle todos estos temas. Entonces, ahora sí, lo prometido es deuda. ¿Y cuál cemento podemos escoger de acuerdo a la aplicación? Entonces, aquí sí queremos hacer un énfasis muy especial, y es tratar siempre de especificar los cementos que estén disponibles en el mercado nacional. Entonces, como hablábamos hace un rato, o como habló Juan hace un rato, los más comunes dentro del mercado nacional son los tipos ART, MS y UG. Obviamente el ART pues se puede usar para cualquier tipo de concreto estructural que no requiera o que no tenga requisitos especiales de durabilidad. Este cemento se puede usar tanto gris como blanco. El tipo MS, que es moderada resistencia a los sulfatos, se recomienda para aplicaciones en los que el concreto tenga contacto con sulfatos. Puede ser para plantas de tratamientos de agua, en algunos casos puertos o en pisos que tengan suelos cuyo nivel freático tenga contenidos de sulfatos. Y el tipo UG, pues que es el de resistencia normal y que no requiere propiedades adicionales, pues además de concretos de estructural normal, también puede usarse para otro tipo de aplicaciones como morteros de pega, pisos, paredes, etc. En cuanto a los cementos obtenidos por mezcla, hoy podemos obtenerlos con algunos cementos de NTC 121, siempre y cuando cumplan en simultáneo las dos propiedades. Entonces, este tipo de mezclas, como va muy enfocado al cumplimiento de un desempeño, unas propiedades particulares, se recomienda que cuando se usen, y somos reiterativos en este hecho, esas propiedades deben ser comprobadas mediante pruebas o desempeño verificado. Continuamos, por favor. Los cementos de la familia de mampostería, ¿cuáles son nuestras recomendaciones al respecto? Los morteros de pega para muros deben ser utilizados
de acuerdo a las recomendaciones que se tienen en la norma de construcción. Pero también pueden usarse para morteros no estructurales como los de pisos y paredes sin ninguna restricción. El cemento aluminoso hoy no se recomienda pues para estructuras, pero sí se puede recomendar para prefabricados no estructurales que requieran ganancia de resistencia temprana o concretos con mucha exposición severa en ácidos. Puede ser, digamos, por ejemplo, para plantas de tratamiento de agua, para plantas de procesamiento de alimentos, para todas las plantas químicas en general, es decir, para plantas en donde se requieran esos requisitos de protección a agentes químicos. Los cementos petroleros, pues ese sí tiene un uso muy particular y específico que es para pozos de gas y petróleo. Los cementos expansivos, como hablábamos, pues por esa capacidad que tienen de garantizar una contracción compensada, se recomiendan aplicaciones donde la mitigación de fisuras, de la aparición de fisuras sea fundamental. Todos los cementos de la familia Portland, que son los que se especifican bajo ASTM C150, pues como no se tienen y no son muy comunes en el mercado colombiano, se recomienda que se especifiquen previa verificación de su disposición. Hay un tema muy importante y es que hoy la NTC 121 permite la adopción de un cemento R, que ese cemento garantice la mitigación de la reacción alcali-sílice. Nuestra recomendación es antes de usar ese cemento, o sea, no usar ese cemento, sino hacer un diseño de la mezcla de concreto y verificar mediante desempeño que sí exista realmente esa mitigación, porque un cemento simplemente que sea resistencia al alcali-sílice per se no se puede garantizar que haga esa mitigación sin que se hagan los ensayos de desempeño verificado. En cuanto a los cementos alternativos, como es una tecnología tan nueva que apenas está en investigación y en desarrollo, su uso siempre se recomienda que sea autorizado solo si la Comisión Asesora Permanente y el diseñador autorizan que se haga. Y obviamente es como un asterisco y una recomendación adicional, y es que siempre se haga mediante pruebas que garanticen el desempeño y la durabilidad de este tipo de cementos. Entonces, ahora sí llega la parte más emocionante de la presentación. Lo primero es que vimos que hay muchos tipos de cemento. Contamos 72 y eso que no tuvimos en cuenta muchas de las combinaciones que permiten la norma. Los más comunes hoy que hay en el mercado son los UG, el tipo UG, altas resistencias tempranas y moderada resistencia a los sulfatos que pertenecen a la NTC 121. También vimos a lo largo de la presentación algunos cementarios complementarios como el metacaolín, las cenizas volantes y en alguna medida la escoria cementante que nos permiten alcanzar algunas propiedades en los concretos adicionales. Los cementos Portland, que son los que se tienen en la ASTM C150, se diferencian a los cementos hidráulicos por desempeño, que son los que hoy, digamos, tenemos NTC que los regula, que es la NTC 121. Y a los cementos que se obtienen mediante mezclas de acuerdo a la STM C595. ¿En qué se diferencian esos cementos? En que los cementos Portland tienen unos requisitos de composición química muy establecidos y definidos para cada tipo de cemento. Si no se cumple o si se sale de alguno de esos, por ejemplo, si tenemos un cemento Portland tipo 1 y nos salimos por alguno de los parámetros de ese cemento Portland tipo 1, ya no se establece en esa categoría. Entonces son muy específicos con respecto a los requisitos de composición química que deben tener. Seguimos con la siguiente. ¿Cuál es una recomendación? Y en esto sí queremos hacer mucho énfasis para garantizar o para facilitar ese trabajo de especificación. Tratar de escoger el cemento que esté disponible en la zona
que más se adecue o que más garantice o más se acerque a la obtención de esa propiedad o de ese uso en particular al que se va a especificar. ¿Sí? Obviamente, ¿cuál es la ventaja de esos cementos que tenemos hoy disponibles en el mercado colombiano? Que son apropiados para las condiciones de uso porque tienen una verificación por desempeño. Entonces, queremos hacer énfasis en ese tema, que tratemos de utilizar y echar como manito de lo que hay en el mercado por facilidad de todos. Y por esa razón, pues es que ya no se habla tanto de Portland, porque como en Colombia no hay ninguna normativa que lo regule, entonces pues es disponibilidad del mercado si lo hay, si se consigue o no se consigue. Y por último, hay algunas propiedades específicas que pueden obtenerse con las mezclas de cemento tipo ART y algunas adiciones puzolánicas como el metacaolín. Estas propiedades o estas características que se buscan obtener siempre deben verificarse por desempeño, es decir, siempre deben hacerse ensayos, pruebas físicas que garanticen que se está cumpliendo con esa propiedad o con el desempeño deseado. Y hasta ahí queremos saber si tienen algunas preguntas. Te agradezco, Juli, si me ayudas, por favor. Claro que sí, tenemos un par de preguntas en el chat. Una duda, al ver la norma ASTM C595, ya que en Colombia muchos fabricantes de cemento emplean adiciones en sus formulaciones para cemento UG, deberían tener doble nombre UG y dependiendo de la adición tipo IS o IP o IT o IL. Esa es una muy buena pregunta y ahí nos referimos específicamente a los requerimientos o a las especificaciones técnicas de la NTC 121. En la NTC 121, que es una norma por desempeño, los cementos tipo UG o uso general deben cumplir unas especificaciones dadas en esa norma, sin importar su composición química. Ahí no importa la composición química. Entonces, en ese sentido, sin importar el tipo de adición que se haga al cemento uso general, va a seguir siendo un tipo uso general siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la NTC 121 de propiedades de desempeño. Perfecto. Siguiente, los geopolímeros o cementos activados alcalinamente tienen la ventaja de ser producidos a partir de subproductos como cenizas volantes, escorias, residuos de ladrillos, etc. Sin embargo, la variación de los residuos es alta. La pregunta es, ¿qué opinas sobre su producción a nivel industrial y cómo disminuirían el efecto de la variabilidad de los residuos para poder ser producidos a gran escala? Esa es una excelente pregunta e incluso por eso es que cuando hablábamos de esta tecnología, hablábamos que es una tecnología que está en desarrollo, porque aún hay muchas incógnitas que no se han podido solucionar con respecto a esta tecnología. Y esa es una de ellas. En estos momentos esa tecnología está en investigación en términos de cómo garantizar esas propiedades o la uniformidad de las propiedades que se tienen con este tipo de subproductos que son digamos, desechos o sobrantes de otras industrias. Entonces eso todavía está en investigación. Correcto. Bueno, complementando la duda de las adiciones ahorita, nos preguntan que si el productor de cemento debería decir claramente al cliente qué tipo de adición tiene, por ejemplo, el bulto de cemento o la pipa de cemento. Pues eso está a discreción del productor de cemento, pero obviamente cada una de esas adiciones va a dar unas características propias a cada tipo de cemento. Entonces, obviamente, dependiendo del tipo de la adición, se podría sacar ventaja o algún beneficio y atributos particulares que podría dar una adición en particular. Entonces, aunque la norma no lo exige, pues si el cliente lo requiere,
no debería haber ningún inconveniente en mencionar el tipo de adiciones que tenga cada cemento. De acuerdo. Si me permiten, complemento un punto importante, y es que si ustedes se fijan en los bultos de un cemento hecho por NTC 121, sí se declaran o deben declararse los componentes que están incorporados en orden descendente en la proporción que participan dentro del bulto. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Con gusto. Bueno, y viendo que vimos más de 70 cementos el día de hoy, ¿cuáles son los que están disponibles actualmente en Colombia? O quizás los más populares de pronto en Colombia. Los más populares, para reiterar, son los cementos tipo UG o uso general, tipo ART o altas resistencias tempranas y tipo MS, moderada resistencia a los sulfatos. Esos tres son los más comunes. Perfecto. ¿Y el cemento aluminoso se consigue actualmente en el mercado colombiano? Esa es una muy buena pregunta. En el mercado colombiano no se consigue. Digamos, Molins tiene cementos, tiene ese tipo de cementos, tiene dos referencias específicas de ese cemento, pero en el mercado colombiano no se consigue. De acuerdo, y como comentario final, por aquí nos escribe Mario Fernando Monsalve que esta diversidad de bultos generará a futuro también de pronto una diversidad de patologías. Lo que pasa es que... Ah, bueno, dale, Juan. No, que ese es uno de mis gustos. Yo sé. Estudiar las enfermedades, no me resisto. Yo sé. No, no necesariamente. De hecho, yo pensaría todo lo contrario. En la medida en que se permite o que logramos hacer un desempeño verificado del funcionamiento de las mezclas, yo creo que va a ser mucho más fácil prevenir, de hecho, la aparición de ciertos daños y de ciertas condiciones, porque tenemos la plena certeza por ensayos de laboratorio que se ha logrado el desempeño exigido por la normatividad. Paradójicamente, un cemento Portland, entre otras, no se debe decir una ART Portland tipo 3, listo, eso no casa. No combina. Una ART tiene que garantizar, o un moderado resistencia a sulfatos mejor, tiene que garantizar por desempeño, sin importar la composición, que es capaz de sostener un desempeño adecuado ante un ataque por sulfatos. Antes yo creo que daría más tranquilidad a los usuarios. Bueno, igual que con Juan, me atrevo a coger la última pregunta para que no dejemos ninguna sin responder. Laura, de los 70 productos, ¿cuántos fabrica actualmente Alión? Y queremos, Alión, ampliar y traer estas tecnologías a Colombia. Bueno, la primera respuesta es, hoy tenemos dos tipos de cemento, el cemento tipo UG y el cemento tipo ART. Podemos también lograr, mediante combinaciones, el MS, el tipo MS. Entonces, esa es como la respuesta a la primera parte de la pregunta. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, que es la adopción o traer nosotros nuevas tecnologías al país, pues eso dependerá de estudios internos que hagamos, análisis de mercado, y pues nosotros estamos en constante desarrollo y constante investigación para mirar cuáles de esas tecnologías tendrían aplicación en Colombia. Entonces todavía no sabemos, todo depende de la respuesta que tenga el mercado.